Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo podemos realizar problemas de sistemas de fuerza conociendo simplemente dos fuerzas y combinándolas entre ellas para formar, por ejemplo, un sistema de fuerzas colineales de igual sentido o bien un sistema de fuerzas colineales de distinto sentido, paralelas de igual sentido, paralelas de distinto sentido e incluso si conocemos un ángulo cualquiera, en este caso vamos a tomar uno de 70 grados, construir un sistema de fuerzas concurrentes. En todos los casos que hemos mencionado, salvo en el último, vamos a armar los problemas de tal manera que tengamos que calcular de manera gráfica y también analítica los valores de sus resultantes en cada situación. Solamente en el último caso, en el de fuerzas concurrentes, vamos a hacer este proceso solamente de manera gráfica. Arranquemos con el primero. Tenemos F1 de 30 N y F2 de 50 N. Como son colineales y de igual sentido, el sentido lo decidí, en este caso, que vaya de izquierda a derecha como se ve en imagen. El cálculo analítico es sencillo. Convencionalmente se dice que una fuerza que va de izquierda a derecha es de signo positivo. Por lo tanto, F1 como F2 son positivas y la resultante será consecuencia de sumar los valores de ambas fuerzas y obtener un resultado. En este caso será de 80 N. Ahora, ¿cómo hago el cálculo gráfico? Primeramente voy a tener que tomar una decisión, porque el vector F1 y el vector F2 están medidos en una unidad que llamamos Newton. Y el Newton es una unidad que no podemos dibujar con un vector, porque el vector se mide con unidades de longitudes. Entonces tendremos que convertir estos Newton en centímetros. Y lo vamos a hacer utilizando una escala. La escala es una decisión que tomo yo de acuerdo a mi conveniencia y a las posibilidades que tengo de dibujar. Fíjense que en este caso mi escala es de 10 newton por centímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada centímetro que yo dibuje voy a representar 10 newton de fuerza. Por lo tanto, F1, si cada 10 newton equivale a un centímetro, diremos que su vector será de 3 centímetros de largo y en el caso de F2 de 5 centímetros de largo. Veamos ahora un video que nos va a ayudar a ver cómo hacemos para resolver este sistema. Primeramente tenemos que decidir un punto que vamos a llamarlo origen. A partir de este punto vamos a dibujar el primer vector, F1, de 3 centímetros de largo. Le ponemos la punta de la flecha y también su nombre. Donde termina F1 vamos a empezar a dibujar F2. F2 es un vector de 5 centímetros, fíjense. Y también le vamos a poner la punta de la flecha y su nombre. Paramos un poquito acá el video. La resultante de este sistema donde tengo F1 y F2 será un vector que irá desde este origen que estoy señalando hasta el final que está acá. Es decir, va a ir desde aquí hasta ahí. Ahí va a estar nuestro vector resultante. Pero ¿qué pasa? Para no complicar tanto el dibujo, vamos a ver lo que viene a continuación. Vamos a desplazar el origen un poquito más abajo de nuestra figura y como sabemos que mide 8 centímetros de largo, porque la resultante de acuerdo a nuestro cálculo fue de 80 newton, vamos a dibujarlo y fíjense que es coincidente en origen y en final con las fuerzas 1 y 2 adicionadas como se ve en el video. Veamos ahora el caso de fuerzas colineales de distintos sentidos. Para eso también decidimos
que una vaya para un lado y la otra para el otro, como se indica en la figura. Para el cálculo analítico, ahora tenemos una fuerza que va de izquierda a derecha y será positiva, y otra fuerza que va de derecha a izquierda y por lo tanto diremos que será negativa. Entonces, el cálculo va a ser consecuencia de restar F1, que era una fuerza positiva, menos F2, que era una fuerza negativa. El resultado será de menos 20 newton. Fíjense, menos. El signo menos nos está indicando que la resultante va a ir hacia nuestra izquierda. Para el cálculo gráfico hacemos lo mismo, tomamos una escala. Como se trata de las mismas fuerzas, la escala va a ser la misma que en el caso anterior. Veamos un video acerca de esto. Trazo primeramente el origen, dibujo la fuerza de 30 newton, en este caso tendrá 3 centímetros de longitud, de acuerdo a la escala que hemos tomado. Y fíjense ahora, voy a parar un poquito el video. La siguiente fuerza, F2, que es negativa, tendrá que venir desde la derecha hacia la izquierda y deberá hacerlo sobre la misma recta de acción donde está F1. Pero nosotros, para tratar de que nuestro gráfico, como en el caso anterior, no se nos vuelva complicado, vamos a correr un poquito la posición hacia abajo de la fuerza 2. Fíjense, proyectamos hacia abajo el punto o lugar donde terminó de dibujarse la fuerza 1 y a partir de ahí empezamos a dibujar hacia la izquierda la fuerza 2, que es de 5 centímetros. Y paramos nuevamente nuestro video. La resultante tiene que ir desde el origen hacia la punta de la última flecha que dibujé, en este caso de F2. Tendría que venir desde acá hasta acá. Por una cuestión también de orden y de prolijidad, vamos a bajarla un poquito más abajo, valga la redundancia, a la resultante, como vamos a ver en la continuación del video. Proyecto el punto que hemos llamado origen y proyecto la punta de la última flecha que yo tengo. Uno estas dos proyecciones del origen y el final, y de esta manera dibujo la resultante, que como dijimos en el caso del cálculo analítico es negativa y por lo tanto va a ir hacia nuestra izquierda. Vamos ahora a ver el caso de fuerzas paralelas de igual sentido. Para eso tenemos nuevamente F1 y F2. He decidido que F1 va para arriba y F2 también va para arriba porque tienen, como decía recién, igual sentido. La forma de calcular es igual en lo que es analítico a lo que hacíamos hasta ahora con las fuerzas colineales. Pero vamos a agregar un datito más. Y este dato es una decisión porque, a ver, el problema no me dijo nada acerca de cuál es la distancia que separa estas dos fuerzas paralelas. Como simplemente me dieron los valores de la fuerza y bueno, yo decidí ponerle 4 centímetros de separación. Podría haberle puesto 5, 3 o 2, lo que yo quiera. En este caso decidí 4 centímetros. ¿Sí? Y decía que para el cálculo analítico hacíamos lo mismo que con las fuerzas colineales de igual sentido. En este caso se dice que todas las fuerzas que van de abajo hacia arriba son positivas. Por lo tanto, F1 es positiva y F2 también es una fuerza positiva. Sumamos las acciones de ambas y tenemos como resultante 80 newton, al igual que lo obtuvimos como resultado en las fuerzas colineales de igual sentido. Para el cálculo gráfico volvemos a tomar la misma escala por cuestión de conveniencia y veamos el videito que a continuación les ofrezco. Comenzamos marcando un punto a partir del cual vamos a dibujar la primera de las fuerzas, F1, que va hacia arriba.
es de 3 centímetros y a una distancia de 4 centímetros, de acuerdo a lo que establecimos de manera arbitraria, antojadiza si quieren llamarlo, ahí vamos a dibujar la fuerza 2. Pero esto no está completo si no le pongo nombres y punta de flecha y demás. Así que lo vamos a hacer como se ve en pantalla. Una vez que hemos dibujado tanto F1 como F2, el procedimiento es el siguiente. Vamos a hacer una copia de F1 a continuación de F2. Una copia del mismo tamaño y del mismo sentido. Lo hago con otro color para que se pueda visualizar mejor. Podría hacerlo con el mismo color si quisiera. Le pongo el nombre, en este caso F1', porque es una copia de F1. Lo mismo voy a hacer con F2. Voy a dibujarla en tamaño, en sentido, a continuación de la fuerza 1. Es decir, en tamaño y en sentido igual a lo que tenía F2. Le vamos a llamar F2'. Ahora, para determinar el lugar por donde pasa la resultante, voy a unir la punta de F2' de la flecha, del vector, con la punta del vector de F2. Y lo mismo voy a hacer con la punta de la flecha del vector F1' con el vector F1. Por ese punto exacto, por ahí pasa la resultante. ¿Y cuánto vale? De acuerdo a nuestro cálculo, es de 80 newton, que vamos a ver que serían 8 centímetros de vector y que coincide exactamente con las dos fuerzas como si estuvieran adicionadas, F1 y F2. Vamos a continuación a ver fuerzas paralelas de distintos sentidos. Tenemos F1 y F2. Ahora, F1 decide que va para arriba y F2 para abajo. Y en este caso tomé una distancia de 3 centímetros. Para el cálculo analítico, sabemos que F1, por convención, dijimos hace rato que era positivo, por lo tanto, si va para abajo, F2 será negativa. Entonces, la resultante será la suma algebraica de F1 y F2. Como F1 es positiva, será de 30 newton y F2 es negativa, esto se transformará en una resta, será de menos 50 newton. Y el resultado en este caso será de menos 20 newton, como sucedía también en el caso de los sistemas de fuerzas colineales de distintos sentidos. Para el cálculo gráfico, tomamos la misma escala y vamos a ver el video que acompaña. Dijimos que cada una tenía un sentido distinto, lo marcamos acá, tomamos un punto como referencia y vamos a dibujar primeramente la fuerza 1 hacia arriba, en longitud adecuada de acuerdo a la escala que hemos decidido tomar. A 3 centímetros de distancia, recuerden que esto fue una decisión arbitraria, vamos a dibujar F2, pero desde ese punto hacia abajo. Y en este caso será de 5 centímetros de longitud. Le pongo la punta de la flecha y el nombre. Bien, vamos a ver ahora cómo es el método. El método consiste en elegir una de las fuerzas, la que yo quiera, cualquiera. En este caso voy a elegir F1 y llevarla paralela a sí mismo a donde está ubicada la fuerza 2. Y la dibujo en tamaño y con la punta de flecha coincidiendo con F1. La vamos a llamar F1'.
Con F2 vamos a hacer lo siguiente. En vez de trasladarla paralela, la vamos a trasladar, sí, paralela, pero invertida. Es decir, fíjense que será una fuerza que irá al revés de lo que la teníamos dibujada. Y observen un detalle. Esta fuerza F2 se empieza a dibujar por encima de F1, es decir, que los 5 centímetros de F2 están dibujados desde este punto hacia arriba y se mide desde ahí hasta ahí los 5 centímetros. Continuamos con el video. Le coloco la punta de la flecha, la llamo F2', y hasta ahí todo bien. Ahora voy a ver por dónde pasa la resultante. Para eso voy a unir la punta de F2' y F1' de tal manera que se alargue lo suficiente como para cruzarse con la recta que uniría los puntos que son desde los cuales he empezado a dibujar mis fuerzas F1 y F2. Por ese punto exacto donde se cruza la proyección de la distancia que separa las fuerzas con las puntas de las fuerzas F1' y F2', por ese punto pasa la resultante, cuyo valor, lo hemos calculado, es de 20 newton, serían 2 centímetros hacia abajo, como es de menos 20 newton, como se observa en el video. Bien, finalmente vamos a ver las fuerzas concurrentes, para el caso particular de un ángulo alfa de 70 grados. Tenemos F1, F2, separada por 70 grados de ángulo, y para el cálculo gráfico decidimos la misma escala que veníamos utilizando. Veamos el video. Primeramente trazo un punto que lo vamos a llamar origen y voy a dibujar la primera fuerza, F1, acostada. ¿Por qué? Y porque quiero. Porque me resulta mucho más fácil tomar como referencia una fuerza que está acostada o apoyada sobre la horizontal de mi papel cuadriculado. La llamo F1. Ahora voy a tomar el transportador, a poner el punto de referencia coincidiendo con O y trazo 70 grados. Hago una marquita y desde el origen orientado hacia ese punto que tengo acá, voy a dibujar la fuerza en cuestión, que en este caso es la fuerza F2. Bien, ¿cómo resuelvo mi sistema? Voy a utilizar un método que lo vamos a llamar del paralelogramo o de la poligonal o del polígono. Hay otro método que se llama el paralelogramo, en este caso vamos a usar el de la poligonal o del polígono. Fíjense que usando la regla y la escuadra, transporto F2 hasta donde termina F1 y voy a trazar, hice una marquita con lápiz y ahora sí con mi lapicera voy a dibujar en escala de 5 centímetros de largo la fuerza F2', que es la copia de F2. Fíjense ustedes que con la regla y la escuadra, la regla como haciendo el papel de un riel y la escuadra apoyándose en ella, pude transportar bien paralela a la fuerza 2 a continuación de F1. Bien, ¿y la resultante cómo la obtenemos? Y bueno, va desde el origen hasta la punta de la última flecha que tenemos. Fíjense, acá la trazamos y la punta de la flecha, la resultante, irá chocando con la punta de la flecha de F2 en este caso.
Bien, algunas observaciones. Fíjense que yo tengo un vector de cierta longitud. Si tomo la regla y mido este vector, me voy a encontrar que la longitud del mismo es de 6,8 centímetros aproximadamente. ¿Y cómo hago para calcular la resultante? Y bueno, gráficamente yo no termino mi ejercicio hasta que no multiplico esa medición que tomé con la regla de 6,8 centímetros por la escala que utilicé. Si yo hago esta multiplicación, voy a tener como resultado 68 newton, que si bien no es un valor exacto, es bastante aproximado a lo que saldría la resultante en este sistema. Bien, ¿vieron las distintas opciones acerca de cómo podemos hacer con dos fuerzas para formar distintos sistemas? Espero que les haya servido y que hayan entendido lo que se propuso aquí.